Buenos días, hoy vamos a hablar sobre algunos enfoques de evaluación. Mi grupo está conformado por Laura Quitián y quien les habla Angie Capador. Nuestra docente a cargo es Marta Pérez y somos de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Licenciatura en Educación Especial. Vamos a hablar sobre algunos enfoques que nos menciona el texto de Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes centrados en el proceso. Este texto dice que existen unos nuevos enfoques de evaluación del aprendizaje, los cuales a medida fueron avanzando los científicos y los técnicos, estos nos llevaron a diferentes formas de proyección profesional y personal. Los avances en el campo del aprendizaje, los cuales dirigieron a una acción formativa a plantearse nuevos eslabones de la evaluación de los aprendizajes. A continuación les vamos a presentar algunos enfoques, o sea, los más relevantes. El primero es de la evaluación formativa a la evaluación formadora. Tenemos que tener presente que la evaluación formativa es la intervención del docente, es la iniciativa de él, surge del proceso de enseñanza, proviene desde fuera y repercute en el cambio positivo desde fuera. ¿Sí? En la evaluación formadora, parte del propio discente. Cuando hablamos de discente, es la persona que recibe la enseñanza y pues el orientador orientado por el docente. Es la iniciativa del estudiante, surge de la reflexión del mismo estudiante, proviene desde dentro y repercute en el cambio positivo desde dentro. Como nos menciona este autor, Perseminki, en 1991, este se refiere a la evaluación formadora tomando en consideración la reflexión sobre los propios errores. ¿Sí? El error es un punto de partida de un proceso de autoaprendizaje. La evaluación formativa es una respuesta a la iniciativa docente. La evaluación formadora responde a la iniciativa del discente. Como les estaba mencionando, discente es la persona que recibe la enseñanza. El aprendizaje está garantizado porque surge del propio sujeto. ¿Sí? La reflexión o valoración que hace de sí mismo el sujeto tiene gran garantía de ser positiva, cosa que no siempre ocurre cuando viene desde fuera. La segunda es de la evaluación de la evaluación uniforme a una evaluación multicultural. La evaluación debe ser comprensiva e inclusiva de lo multicultural, considerando como multicultural, según Bank en 1997, no solo las diferencias étnico-culturales, sino las de género, ¿sí? La clase social, medio, asimismo pues uniéndola con las diferencias en las capacidades individuales y de grupos con las motivaciones. El modo de llevar a cabo esta evaluación es proporcionar diversas alternativas, de modo que mientras unas puedan incidir en la comprobación de conocimientos, otras han de proyectarse en las habilidades y las destrezas, las competencias cognitivas y en las actitudes o hábitos. La tercera es de una evaluación centrada en el control a una evaluación centrada en el aprendizaje. Habla que el acto evaluativo en esta perspectiva, más que un proceso para certificar o aprobar, se coloca como participante, como optimizador de los aprendizajes, contribuyendo a proporcionar información relevante para introducir cambios y modificaciones para hacer mejor lo que se está haciendo. ¿Sí? Evaluar, es un punto muy importante, es que evaluar no es demostrar sino perfeccionar y reflexionar. ¿Sí? La evaluación debería convertirse en un proceso reflexivo, donde el que aprende toma conciencia de sí mismo y de sus metas, y el que enseña se convierte en guía que orienta hacia el logro de unos objetivos culturales y formativos. Por otro lado, tenemos la evaluación, les digo, de una evaluación técnica centrada en directrices estándar a una evaluación participativa y consensuada. Según Sabirón y otros en 1999, la evaluación ha de ser fruto de acuerdos intersubjetivos, ¿sí? Estudiantes y profesorado, de manera que el conocimiento válido que determine sea fruto de acuerdos dialógicos. La evaluación es un proceso en el que deben consensuarse diferentes intereses, valores y puntos de vista.
Es importante hablar aquí sobre la evaluación tradicional y la evaluación participativa. O sea, vamos a hablar del contraste que le hace la tradicional a la participativa. En la tradicional podemos ver que es una responsabilidad profesional, se hace para, ¿sí? El poder en el profesor como evaluador legítimo a su función de enseñanza, la relación limitadas al sistema de evaluación, la evaluación centrada en los resultados y el alumno es pasivo. A cambio, en la evaluación participativa, estamos hablando de la responsabilidad compartida, se hace con, ¿sí? El poder emana del consenso, el alumno como evaluador aprende a conocer y a dirigir su proceso de aprendizaje. También hablamos aquí que hace énfasis en la cooperación-colaboración en el transcurso del proceso del aprendizaje. Esta evaluación es centrada en el proceso y el alumno es activo y cooperativo en su evaluación. Ese es el contraste que le hace la tradicional a la participativa. Por otro punto, ya vamos a hablar por la evaluación por logros. Y ya le toca a mi compañera Laura, entonces los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Claro que sí, compañera. La evaluación por logros mide los aprendizajes que los alumnos han construido con apoyo de sus maestros. Llega a ser importante evaluar por logros, ya que consiste en realizar un seguimiento a lo largo de este proceso. También permite obtener información de cómo se está llevando a cabo. En la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de este mismo año, son enfáticos en que se debe evaluar el currículo y el rendimiento académico, teniendo como una base y referente el conjunto de logros, como lo vemos acá. Un mínimo aprendizaje, los logros que no se formulan, contenidos básicos, entre otros. Pero estos logros deben tener ciertos lineamientos, como son el conocimiento, las habilidades, las actitudes y las destrezas, siempre teniendo en cuenta que esto debe ser durante y final de un proceso educativo. ¿Y cómo evaluar por competencias? Bueno, diseñando instrumentos en los que los alumnos demuestren con evidencias que pueden realizar las tareas ya puestas por sus maestros. Algunos criterios de la evaluación por competencias es el desempeño real y actual de los alumnos en un momento determinado. ¿Qué ventajas presenta la evaluación por competencias para la enseñanza y para el aprendizaje? Bueno, para la enseñanza, el profesor puede identificar las áreas de la instrucción que necesita mejorar y en el aprendizaje permite conocer las competencias logradas. ¿Qué debe ser medido al evaluar por competencias? Lo más importante es la evaluación de conocimiento en una competencia. Por otro lado, también evaluar las actitudes. Y para finalizar, pero no menos importante, las evaluaciones de ejecución. Les agradecemos mucho por su atención y esperamos esto sea de su total agrado.